Bueno, vamos a tener ahora mismo una conversación con una periodista y una escritora muy interesante, muy comprometida, una analista política internacional muy fina y muy precisa y muy ácida también, y que conoce al mismo tiempo mucho la Argentina. Pilar Rahola. Pilar, un gustazo compartir con vos y un gustazo escucharte, verte y preguntarte desde esa parte del mundo. Entiendo que estás en este momento en Madrid, ¿sí? En Barcelona. En Barcelona. Bueno, ¿cuáles son las últimas informaciones y cómo crees que se está desarrollando la guerra? Porque hay muchas informaciones abundantes pero contradictorias. Quizás, Luis, lo primero que habría que plantear es que estamos ante una guerra de tiempos. Sin ninguna duda, Rusia planeó lo que sería una muerte súbita, es decir, una guerra relámpago, rápida, eficaz y, por tanto, una invasión completa. Esto le ha fallado en parte y sustancialmente por la feroz resistencia de Ucrania, que era imprevisible incluso para los europeos. Sabíamos todos que la diferencia del ejército ucranio respecto al papel y la fuerza militar brutal de Rusia era imposible de equiparar, y sin embargo la gente en Ucrania y el propio ejército ucraniano, la resistencia del presidente, de todo el gabinete, todo ha dado un ejemplo al mundo de resistencia feroz que ha parado de alguna forma muy sustancialmente los tiempos de Putin. ¿Y por qué el tiempo es importante? Porque las sanciones financieras que se están produciendo son enormemente eficaces. Es decir, en estos momentos tenemos una Rusia en caída libre, es decir, cerca del corralito. Ha quedado aislada del sistema bancario mundial. El valor del rublo se ha derrumbado completamente. Ha perdido más de una cuarta parte de su valor. El Banco Central ruso ha duplicado las tasas de interés más allá del 20%. Es decir, los oligarcas rusos están preocupados. Es decir, hablamos de casi una prefallida. Por tanto, los analistas económicos hablan de que la situación la pueden aguantar 10, 20 días. Más de 10 días sería muy complicado, llegar hasta 20, en fin, y que por tanto el tiempo aquí es importante. Es cierto que tenemos el gran fantasma de China. China ya salvó económicamente en parte a Rusia cuando empezó la tensión con la invasión de Crimea. De manera que tenemos un antecedente feroz. Y hoy hemos tenido, Luis, una información, según lo que podemos manejar, que sin ninguna duda sería preocupante, que es la altísima posibilidad de que altos funcionarios chinos hubieran pedido a Putin que la guerra no empezara hasta después de los Juegos Olímpicos de Pekín. Lo cual significaría que China conocía previamente que la invasión se produciría. Wow. Visto cómo ha funcionado después China, esto parece confirmarse con bastante rotundidad. Además de que no olvides que justo cuando el 4 de febrero me parece que se reunieron Putin y el presidente de China y hablaron de los fuertísimos lazos entre China y Rusia. Este es el elemento más distorsionante. Putin no puede aguantar económicamente la guerra mucho tiempo. Ucrania necesita alargarla, Ucrania y aliados. Y lo que no sabemos nadie es el papel de China. Y desde China el punto... puede ayudar. Salvar no es salvación. Y desde el punto de vista militar, Pilar, porque acá llegan informaciones que dicen que si bien le está costando a Rusia penetrar a Kiev y tomarla, los bombardeos son persistentes y hay como una especie de demolición, en todo caso, entre comillas, lenta, pero que está está haciendo, entre comillas, ganar, aunque en un tiempo largo, militarmente, la guerra a Putin, si tuviéramos que analizarlo así. A ver, en términos militares quizá te serviría más un analista militar que yo, pero sin ninguna duda hablamos de un desequilibrio entre el monstruo armamentístico que significa Rusia y una Ucrania que justo empezaba a tener una cierta capacidad de defensa. Esto es evidente, y las armas que pueden venir desde países de la OTAN están llegando lentamente. Esto quizás se tendría que haber preparado antes. Es cierto que no se militarizó más Ucrania justamente para no poner más nerviosos a Rusia. Cuando hubo la invasión de Crimea, ya era el momento de que Ucrania tuviera más capacidad de defensa y militar. Pero también cualquier movimiento militar o de refuerzo de la defensa en Ucrania significaba un aviso para Rusia. Sí, una provocación. Desde 2014 estamos en situación de alerta, es decir,
la invasión de Crimea, la anexión de Crimea, fue un claro aviso de que iba la invasión de Ucrania, porque Ucrania era el tema. Pero es cierto que, y además es evidente que Ucrania está haciendo una guerra clásica en un siglo XXI donde la guerra ya no es clásica, porque tenemos los ciberataques, etcétera, y tenemos un tipo de armamento que es de otra dimensión. Ucrania se está defendiendo con la trinchera, con la resistencia. Fíjate que están volando, por ejemplo, los puentes para que no se pueda llegar fácilmente a Kiev, etcétera. Se está armando la población. Es una guerra heroica. Es evidente que desde el punto de vista bélico la va a ganar Putin más cerca o más tarde, porque está a punto, parece que ya empieza a haber un desembarco anfibio en Odessa y que puede caer Odessa en cualquier momento. Si cae Odessa ya estamos mucho más cerca de una situación muy delicada y Kiev va a caer. Es decir, a mí no creo... No soy analista militar, pero no creo que nadie pueda imaginar que Ucrania puede ganar esta guerra. Porque ahora puedes ganar tiempo. Sí. Pilar, te he escuchado decir, en referencia a las posiciones de los líderes políticos, de los referentes de opinión, que la ambigüedad es complicidad con la invasión. ¿Notás que ha habido mucha tibieza, mucha mal llamada neutralidad? A ver, aquí hay... primero hay que decir algo, si me permiten, que casi es un tema ético. Aquí hay que tener muy claro qué valores defendemos. Claro. ¿Y qué mundo queremos? Queremos el mundo de los valores de las democracias liberales, el mundo, por así decirlo, entre comillas, occidental, en el sentido de valórico, libertad de prensa, libertad de mercado, libertad, valores occidentales. Yo entiendo esto. Mi mundo no es el mundo de China ni el mundo de Rusia. Luego podremos analizar críticamente a cada uno de nuestros países, masacrarlo críticamente lo que haga falta, hablar de Estados Unidos, pero ¿dónde estamos situados? Nuestro modelo de vida es el modelo que se basa en la libertad. Por tanto, dudar de dónde estamos en el mapa del mundo me parece ya de entrada una irresponsabilidad política. Un mundo en el que China mande más y Rusia mande más e Irán mande más no es un mundo que yo quiera. En todo caso, hablemos de equilibrios, pero no de superpoderes dominando la agenda del mundo, porque realmente esto entramos en una situación geopolítica que desde luego no es nada deseable. Ahora, Pilar, en ese sentido, ¿la comunidad internacional vos crees que pudo haber actuado antes? Vos recién hacías referencia a la anexión de Crimea en el 2014, en ese mismo año fue la Revolución Naranja en la Plaza Maidán, llevan 8 años de conflicto en Ucrania, de modo que esta situación quizá pudo anticiparse. Me refiero a, bueno, los organismos multilaterales y a muchas grandes potencias que incluso hoy ponen en juego los liderazgos, el liderazgo del propio Biden, de Boris Johnson, de Olaf Scholz, para poder contener la situación, ¿no? Bueno, si me permites, la pregunta es muy importante. ¿Puedo acabar un momento? Sí, claro, claro. Solo decir que desde esta perspectiva de valores del mundo, hay unos países que se han significado para mal. El eje bolivariano ha sido inaceptable, inaceptable. Una vez más pierden otra oportunidad para ser decentes. Están defendiendo una invasión y una masacre que va a llevarnos a probablemente más de 4 millones de refugiados en un drama humanitario que solo hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial y después en un drama de muerte terrible. Ahí hay un eje bolivariano inaceptable. El papel de China, sin ninguna duda, es un papel preocupante y permítanme, con muchas comillas, el papel de Argentina es deplorable. No, lo puedes, sí. Sin comillas, Pilar. Sí. Es deplorable. Puedes dejar las comillas. La ambigüedad, cuando me preguntaban ustedes, la ambigüedad es defensa del agresor. No hay matices. Aquí ha habido una destrucción del derecho internacional, aquí no hay igualdad. Aquí hay un agresor que ha tomado centenares de miles de soldados, ha tomado sus tanques, sus bombarderos, sus anfibios y ha invadido un país. Y está masacrando a la población civil. Y esto no tiene ambigüedad. La ambigüedad de Alberto Fernández es absolutamente criminal. Estoy absolutamente indignada. Mira que a veces he sido crítica con el presidente. Ahora me parece indigno. Me parece indigno su papel, el de Nicaragua, el de Venezuela y por supuesto el de China, que mantiene sus intereses geopolíticos y que es el que nos asusta de verdad, porque al final, como Fernández ha decidido ser irrelevante, lo que está haciendo tampoco importa demasiado. Yo diría, Pilar, que además de indigno, es muy perverso, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa.
Ayer Argentina se sumó a la condena en la ONU. Si querés compartamos el cuadro donde hay solamente 4 países que apoyaron a Rusia. Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Argentina apoyó, pero un día el canciller dice, no tenemos que estar ni de un lado ni del otro. En las aperturas de sesiones ordinarias no se menciona a la invasión y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habla de una guerra como si no estuvieran muriendo inocentes, que creo que oficialmente habría que ver cuál es la cifra real o la que se conoce hasta ahora. Está llegando a 2.000 civiles, Pilar. Yo me he buscado todas las declaraciones que ha habido de la Cancillería antes de decir con esta rotundidad lo que estoy diciendo. Y te aseguro que, además de indigno, es cobarde. Porque es aquello de quiero estar con Rusia, pero que se note poco. Porque es tan feo estar al lado, ponerse al lado de Siria o al lado de Venezuela en este tema. Es tan feo que hay cuidadito, me voy un poco detrás. Pero no condeno, no hablo de agresor, no pongo sobre la mesa los peones que hay que poner, porque en un momento es como decir, es una situación Chamberlain, pero pasada de vuelta y además encima irrelevante. ¿Me permitís dar una información de último momento que es pertinente para Pilar? Mira, después de 90 minutos ha trascendido una conversación entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Putin le habría dicho a Macron que España está mandando armas de ataque a Ucrania y que Rusia toma esta actitud como un ataque directo y una intromisión de España en la guerra, y que le recomienda a Europa cesar con la intervención directa que agudizará el conflicto y que Rusia dará de este modo un golpe final, ¿no? Esta información acaba de conocerse. Macron está intentando tener una posición, tiene una posición clara de denuncia de la agresión, pero al mismo tiempo mantener los canales diplomáticos que son necesarios. De la misma manera que China, en este sentido, a pesar de la crítica que podemos hacer, también mantiene una cierta posición, o tiene que ser la que al final pueda mantener posiciones diplomáticas. Sí es cierto lo que ha ocurrido en España. Pedro Sánchez primero tuvo, sabes que su gobierno con Podemos, su coalición, dificultaba una posición clara al respecto. Primero dijo que no y después finalmente decidió enviar armas, como otros países como Bélgica, como Alemania. Alemania es muy sustancial el cambio alemán. Desde la Segunda Guerra Mundial Alemania no se había implicado de una manera militar. Mira ahí, para que veáis hasta qué punto la situación es muy grave en Europa. Claro que sí. Pilar, te hago la última pregunta y te agradezco este contacto porque ha sido muy interesante escuchar tu mirada y a través tuyo la mirada de una parte de Europa, ¿no? Los perfiles psicológicos de los líderes, como Putin, como Maduro, como Ortega, como Cristina Kirchner o Alberto Fernández, ¿tienen que ser un elemento de análisis además de la geopolítica o hay que sustraerse de eso? Solo un pequeño inciso, perdónenme, sobre la pregunta anterior sobre si nos habíamos equivocado desde Crimea y se había de haber preparado la situación. La que te hizo Débora. Yo escribí en La Vanguardia en el 2014 que la invasión de Crimea era el preámbulo de la invasión de Ucrania. Los que conocemos un poco la geopolítica ya vimos claramente que este era un primer aviso. Pero yo creo que también fue un primer aviso para todas las agencias de inteligencia del mundo que pensaron que la mejor forma de parar el oso ruso era no provocarlo. Ese es un error, probablemente lo ha sido porque al final ha habido una invasión, pero cualquier movimiento de países de la OTAN favorecedores a un mayor rearmamiento de Ucrania implicaba un aviso mayor a Rusia de que íbamos a por ellos. Es decir, el gran tema aquí es que la frontera de la OTAN se ha acercado a Rusia. Esto es evidente. Y a partir de aquí, Ucrania era un territorio sensible. No me atrevo a decir si lo correcto habría sido otra posición. Lo cierto es que en este momento no lo es. En este momento está claro que lo que necesitamos es resistencia y tiempo. Respecto a tu pregunta sobre el tema psicológico, yo creo que Putin es un tipo importante. Putin no me parece un Maduro cualquiera, no habla con pajaritos. De alguna forma es un hombre sin duda perverso y malvado, un tirano en el sentido clásico, pero no es imbécil. Ha jugado bien sus tiempos y psicológicamente es un macho alfa.
Es decir, es un tipo que se baña en aguas heladas, que mata osos y que lo primero que hace es amenazarnos con el botón nuclear, ¿no? Sí. Es evidente que estamos hablando de un megalómano, un mesiánico, pero no nos equivoquemos, no lo centremos en Putin. Todos, su cuadro de inteligencia está a favor de lo que está pasando y el Senado votó unánimemente a favor. Muy bien. Llevan 20 años preparando esto. Pilar, un enorme placer haberte escuchado y compartido con vos, de veras, muy, muy interesante siempre escucharte y tu pasión también. Muchísimas gracias. Vos en segundos.